Saludos a todos, hoy veremos sobre los ángeles y su intervención en el comportamiento humano. Algunos pensarán que lo mencionado anteriormente en ese título no está acorde con el libre albedrío, pero lo cierto es que la Biblia menciona que los ángeles o Dios o nuestros creadores han predestinado la vida o el futuro de varias personas. No de todas, pero sí de algunas por diversas razones, seguramente. Y Pablo explica que lo hace porque él decide a quién llamar. Y Pablo lo explica en Romanos capítulo 9, versículos del 10 al 12. Pero no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac, nuestro padre. No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino porque Él llama, Él decide. Cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. O sea, todo depende, no por obras, sino por lo que Dios decide. Jacob y Saúl todavía no han hecho bien o mal, pero Dios no hizo la elección por eso, no escogió a Jacob por eso. No por obras, sino por lo que él decide a quién llamar. Tiene sus propósitos para hacer eso. Y como dice este título, otro caso es el del faraón, de Egipto, del tiempo de Moisés, donde la Biblia indica claramente que Dios influyó en el pensamiento del faraón para que no deje ir a los israelitas. Veamos los versículos en cuestión. En Éxodo leemos el 4:21. Y Jehová dijo: Cuando hayas vuelto a Egipto, ocúpate de hacer delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejaré ir al pueblo, a la que Dios va a endurecer al faraón, como que interviene en su decisión. El 9:12 dice: Pero Jehová endureció el corazón del faraón, y no los oyó, tal como Jehová lo había dicho a Moisés. El 10:1 dice: Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia del faraón, porque yo he endurecido su corazón. Dios lo ha endurecido. Y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Éxodo 10:12 dice: Para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y las señales que hice entre ellos, y así sepáis que yo soy Jehová. En Éxodo 10:27 dice: Pero Jehová endureció el corazón del faraón, y ese no quiso dejarlos ir. En Éxodo 14:4 dice: Yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga, entonces seré glorificado en el faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Ellos lo hicieron así. Estos versículos nos hablan sobre que Dios intervino en la decisión del faraón. Pero otros dirán que existen algunos textos donde se indica claramente que el faraón es quien endureció su corazón, que son esos versículos de Éxodo que se muestran acá, donde dice: Sin embargo, el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como lo había dicho Jehová. Dice que el faraón endureció su corazón. Pero al ver el faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, tal como Jehová lo había dicho. Éxodo 8:32 dice: Pero también esta vez el faraón endureció su corazón y no dejó partir al pueblo. Ahora, ¿cuáles de los textos están en lo correcto? Por suerte Pablo nos puede aclarar el asunto, donde en una carta indica claramente, al hablar del faraón, que al que Dios quiere endurecer, lo endurece. Romanos 9, 17 y 18 dice: Porque la escritura dice al faraón: Por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre se anunciara por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. O sea, depende de Dios. Él toma la decisión de hacer lo que desee, según lo vea por conveniente. Pero hay versiones como la del Nuevo Mundo que lo traducen de esta manera, que nos puede confundir un poco, que dice: Porque dice la escritura al faraón: Para esto mismo te he dejado permanecer, para que con respecto a ti muestre mi poder y para que mi nombre sea declarado por toda la tierra. Así pues, de quien desea tiene misericordia, pero de quien lo desea deja que se haga obstinado. Acá lo traduce y da a entender otra cosa, que Dios solo dejó que sea obstinado, no que Dios endureció el corazón de faraón, lo cual cambia mucho la historia. Estas cuantas palabras cambian totalmente el mensaje del texto, que pasa de decir que Dios endureció el corazón de faraón a decir que Dios solo dejó que el faraón se haga obstinado. Para ver una traducción la más exacta posible a las palabras griegas originales, tenemos que ver una Biblia interlineal. Veremos cómo la Biblia interlineal, griego-español, indica que fue Dios quien endureció el corazón de faraón. Bueno, lo voy a leer como si se leyera en griego. Dice: está diciendo porque el escrito al faraón, que hacia adentro mismo a esto levanté hacia afuera, a ti, para que muestre en ti al poder de mí y para que sea anunciado completamente el nombre de mí en toda la tierra. Realmente, por lo tanto, a quien está queriendo, está mostrando misericordia, y a quien pero está queriendo, está endureciendo. Acá el texto interlineal indica que está endureciendo, o sea que Dios endurece el corazón. Y se leyó un poco distinto, o lo leí un poco diferente, porque está en un orden en las palabras griegas, ¿no?
que no necesariamente representan el español. Cuando las personas lo traducen al español, le dan el orden para que lo podamos entender mejor. Diremos que Dios hace lo que quiere con su creación. Bien, regresando a lo mencionado en los videos de los ángeles, si es que fueron los ángeles los que nos crearon y hablaron en nombre del Dios creador de las leyes del universo, al ser su creación ellos entienden que tienen el derecho de dirigirnos según mejor lo parezca. Pablo lo aclara de la siguiente manera, en Romanos 9:14. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me complaceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Todo depende de Él, nuestro Creador, o de lo que haya planeado con los ángeles en todo caso. El texto continúa, dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido su voluntad? Como diciendo, si él decide todo, entonces no tiene por qué culparnos. Y Pablo dice: pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? O sea, dirá la creación al creador: ¿por qué me has hecho así? En otras palabras, ¿acaso no tiene potestad el alfarero, sea Dios, sobre el barro, sea sobre nosotros, para hacer de la misma masa un vaso para honra y uno para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y haciendo notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, o sea, las personas preparadas para la destrucción, o sea, las personas malas? Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Vemos una vez más que Dios decide qué hacer o no hacer con su creación, ya que Él es el alfarero. El barro no tiene por qué decirle por qué haces esto o aquello, sino confiar en su misericordia, en su juicio, y que al final, cuando este mundo acabe, todos seremos mejor viviendo en su reino. Y la pregunta sería: ¿y Judas Iscariote? Hay varios textos donde se indica que Jesús sabía a quién lo iba a traicionar. Juan 6:64 indica que Jesús sabía esto desde el principio. Y Juan 6:70 al 71 dice que Jesús sabía esto desde que escogió a los 12 discípulos. Y además dice que es mejor no haber nacido que traicionar al Mesías. Jesús sabía esto, de sí mismo permitió que Judas lo hiciera. Leamos los textos en cuestión, que dice lo siguiente. Comencemos con Mateo, capítulo 26, de 21 a 25. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió diciendo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y él ya sabía que se trataba de Judas. Entonces, respondiendo Judas, el que lo iba a entregar, dijo: ¿soy yo, maestro? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Marcos capítulo 14 dice: y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle unos a otros: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Y respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Lucas dice lo siguiente en el capítulo 22: pero la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Dice Judas: a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí sobre quién de ellos sería el que habría de hacer esto. En Juan capítulo 6 encontramos lo mismo: pero hay de algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Se refiere a Judas. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les dado por el Padre. Que Dios permitió quienes iban a ser los discípulos de Jesús, en otras palabras. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Jesús escogió a los 12, pero ya sabía que uno era traicionero. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que lo iba a entregar, y era uno de los 12. Pero Jesús, sabiendo eso, igual lo escogió. Continuamos con Juan capítulo 13. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, él sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Jesús sabía ya.
Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, de cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, le dijo, a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote Simón. Jesús ya sabía. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Pero por qué fue de esta manera? Pablo ya lo explicó en la carta a los romanos que vimos. Pero Pedro da más luz sobre este asunto, al igual que Jesús. Pedro en Hechos capítulo 1 dice lo siguiente. Hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, que el Espíritu Santo, por boca de David, había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, cayó de cabeza y se reventó por la mitad. Todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamó en su propia lengua Acéldamo, que significa campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Este salmo se cumplió en Judas. Ya se sabía de él en el Antiguo Testamento, ya se había profetizado sobre él. Y Jesús también lo dijo en Juan 13:18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, pero debe cumplirse la escritura. El que come pan conmigo alzó el pie en contra de mí. Y le dijo que debe cumplirse la escritura, lo que ya estaba planeado. Lo planeado debería cumplirse. Y el que Jesús muera siendo traicionado por alguien. Y traicionado fue Judas, que por así decirlo fue formado para eso, o fue creado para eso, o para ese propósito, como un vaso de ira, como dice Pablo. Ahora, estos son los textos del Antiguo Testamento que tenían que cumplirse, lo que hemos mencionado hace un momento. Acá vamos a colocar estos dos, que es Salmo 41:9, donde dice que aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, o sea Judas, que comió el pan que Jesús le compartió, alzó el pie en contra de mí. Dice, sean pocos sus días, tomé otro su oficio, porque después en Hechos se ve de que otro reemplazó a Judas, para que sean 12 y no sean 11. Bueno, ahora si es que sirve de justificación, la Biblia indica también que Judas era una persona con una inclinación al mal. En Juan capítulo 12 dice, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar, ¿por qué no se vendió ese perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupaba por los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, ya, digamos, en su mente tenía esa inclinación. Y tal vez por eso Jesús lo escogió, para que cumpla ese propósito de entregarle que muera y se cumpla la escritura. De que tenía que morir por ser traicionado por alguien, ese era el plan, digamos, de Dios. Y se cumplió con Judas. Muchos dirán que es injusto, pero Dios es quien decide. No nos debe a nada a nosotros, si nos salves por compasión. Puede también dejarnos que nos subamos nosotros mismos y ahí queda la raza humana. Pero por compasión quiere salvarnos. No porque nos deba algo y tengamos que reclamarle. Vemos que eran profecías que tenían que cumplirse. Y otros preguntarán de nuevo, ¿pero por qué tenían que cumplirse? Al parecer todo es parte de un plan elaborado por Dios para ser ejecutado por los ángeles. Ahora, ¿en qué se basa ese plan en sí o qué objetivo tiene? Esto lo veremos en otro video que será titulado El Plan de Salvación. Bien, es todo por el video de hoy. Gracias por su atención y no olviden suscribirse.